Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es María Siquia Pérez Hernández, soy su asesora virtual en el módulo propedéutico. Los invito a que revisen este video tutorial para ver los pormenores y características de la entrega de la actividad integradora número 5 correspondiente a la semana número 3 que estamos trabajando en este módulo propedéutico. Vámonos a la tarea. La actividad integradora, mi pasado y mi presente educativo, nos va a remontar un poco acerca de nuestra educación anterior desde primaria, secundaria, que es la educación básica. Vamos a ver una diferencia enorme entre nuestra educación en una aula tipo presencial y lo que estamos haciendo en estos momentos, que es una educación en línea. Los invito a que retomen lo pasado, lo comparen con el presente educativo para realizar esta tarea. Para esta actividad integradora vamos a necesitar elementos muy indispensables que son los recursos de la plataforma, que es estructura del mapa curricular y proceso de la trayectoria escolar. Dentro del propósito de esta actividad es que van a identificar las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que tuvieron en la educación primaria y secundaria con la que están actualmente estudiando, que es en Prepa Línea C. A partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que te vas a enfrentar. Independientemente de la actividad, vamos a hacer una confrontación. Mucho antes, vamos a hablar de 1972-75, la educación era más estricta, más disciplinaria. Ustedes en esta fotografía se van a dar cuenta que la figura principal en ese entonces era el maestro. Y aquí, actualmente en el 2020, pues la figura principal son ustedes estudiantes. Antes el lema que tenían los profesores era que las letras con sangre entran, y aquí les vamos a dar muchas oportunidades para que ustedes logren su objetivo de terminar y culminar con éxito la preparatoria en esta modalidad virtual, a distancia. Vemos aquí también que la parte autoritaria del maestro pues era contundente a la hora de hablar, a la hora desde la entrada a la escuela era una gran disciplina. En cambio ahorita ustedes están pues a la hora que ustedes tengan la disponibilidad de tiempo para ingresar a la plataforma, revisar los recursos y realizar sus actividades, no hay ninguna presión en cuanto a el proceso educativo de cada uno de ustedes. Ustedes tienen un proceso autogestional, autoevaluable, autocomprensivo y sobre todo que ustedes mismos interactúan con las plataformas digitales, los medios digitales, al contrario de la educación anterior que no teníamos estas bondades y recursos de la cibernética. Esto es una pequeña comparación acerca de estas dos educaciones, la tradicional y la virtual. Aquí les puse unas imágenes como era nuestra educación desde preescolar, primaria y secundaria y lo que ahorita están viviendo ustedes en Prepa Línea C. ¿Qué van a necesitar antes que nada para realizar esta actividad? Es saber y conocer las funciones de las figuras de apoyo de Prepa Línea C, que ya la hemos estudiado en la semana 1 y 2. Las características de un estudiante en línea, la forma de evaluación en Prepa Línea C, la estructura curricular de Prepa Línea C y la forma de estudio en esta modalidad a distancia. Y sobre todo el uso de un procesador de texto. Si abundamos un poco más acerca de estos puntos que ya debemos reafirmar en esta semana, es precisamente las figuras de apoyo en Prepa Línea C. En primera instancia, la comunicación que tienen con una asesora virtual, en este caso con una servidora, nuestro tutor, que va a empezar a interactuar con ustedes en el módulo número 1. ¿sí? También tenemos la supervisora de la calidad y también tenemos una figura muy importante que es precisamente el asesor técnico. Estas figuras interactuamos con ustedes
o en primera instancia, pero hay mucho más atrás de esto. Entonces, sobre todo en cuanto al administrativo, desde que ustedes enviaron su documentación para ser aceptados para realizar este módulo, bueno, ahí ya es otra instancia, una figura muy importante dentro de Prepa Línea C. Las características del estudiante, sobre todo, es un documento y un recurso que ustedes deben de analizar. ¿Cuál es el peso que ustedes tienen? Porque todo está centrado en ustedes como estudiantes. La forma de evaluación en Prepa Línea C, y ustedes ya se dieron cuenta en estas 2 semanas de trabajo, que se maneja mediante una rúbrica en la cual ustedes van viendo qué elementos son los que se va a evaluar y qué es la ponderación y sobre todo el porcentaje que se les va asignando respecto a los criterios que están establecidos en una rúbrica de evaluación. La estructura curricular de Prepa Línea C, ustedes mismos ya se dieron a la tarea de revisar la guía, bueno, y algunos recursos de la plataforma, y sabemos que la estructura curricular de Prepa Línea C consta de 23 módulos, ¿sí? 2 de ellos, los últimos, que están enfocados a precisamente a lo que son las áreas disciplinares. La forma de estudio en Prepa Línea C es libre, pero sí es autogestionable. El uso de procesador de texto, todas las actividades integradoras deben ser entregadas en un documento en Word. No deben utilizar un portador de PDF de ninguna otra clase de documento más que el que es solicitado en esta plataforma. Muy bien. Vamos a ver ahora que van a entregar un documento elaborado, precisamente un documento en Word, a donde ya la plataforma nos brinda un documento ya realizado, el cual ustedes deben de bajar y editar, el cual contiene 2 tablas. En la primera van a describir cómo aprendiste en la primaria y la secundaria, y en la segunda compartirás cómo aprendes en Prepa Línea C, así como una reflexión final. ¿Cómo lo van a realizar? Bueno, van a leer detenidamente las instrucciones de la plataforma, van a bajar el documento Mi pasado y presente educativo y van a editarlo. Una vez editado, van a guardarlo con el siguiente nombre o nomenclatura correspondiente a la actividad. También en la plataforma les brinda un video de cómo cargar un archivo a la plataforma para que pulan esa habilidad de enviar sus tareas y documentos en este espacio virtual. Recuerden poner su nombre, sus apellidos, nombre y la nomenclatura de la actividad integradora número 5. Ustedes están cursando módulo 0, semana 3, actividad integradora número 5. Revisen la rúbrica para valorización de esta actividad. Una vez que ya descargamos el archivo correspondiente que nos brinda la plataforma de Prepa Línea C, nos damos cuenta que ya está perfectamente estructurado lo que nos solicita. Este es mi pasado y presente educativos. En el primer punto, en la siguiente tabla, se presenta un ejemplo del llenado de la información que se requiere sobre tu educación primaria y secundaria. Revisa y lee con mucha atención para llenar tu tabla en el siguiente apartado. Este meramente es un ejemplo. Aquí tenemos las preguntas guías, participación del profesor. ¿Cómo era la participación de tu profesor en tu enseñanza secundaria, de primaria y secundaria? Aquí está un ejemplo, ¿sí? Cómo era la educación y participación del profesor en la primaria, en la secundaria. Deben de leerlo detenidamente para que vayan viendo cómo fueron estructurando cada una de las preguntas, que aquí están las preguntas guías que están abajo del papel que desempeñaba el profesor. Una vez analizado este cuadro, vamos a ir cómo fue mi educación en primaria y secundaria, ¿sí? ¿Cómo era la participación? ¿Cómo participaban ustedes en la primaria y en la secundaria? Leemos el caso, vemos el ejemplo y bueno, analizamos una vez más nuestras respuestas que vamos a dar en la parte posterior a este trabajo. ¿Cómo era el salón de clases? En la secundaria y en la primaria,
La forma de evaluación, ¿cómo te evaluaban en la primaria? ¿Cómo evaluaban en la secundaria? Una vez que ya tengamos toda esta información acerca de cómo también era la forma de estudio, servicios institucionales, nos vamos a dar a la tarea precisamente a realizar nuestra actividad integradora número 5, contestando ya principalmente con nuestra experiencia muy particular de cada uno de ustedes, cómo fue la participación del profesor en la primaria y en la secundaria, y deben de llenar cada uno de los rubros dando respuesta a cada cuestión propuesta en este ejercicio. No se les olvide llenar los espacios correspondientes dando respuesta a las preguntas detonantes de cada uno de los rubros solicitados en esta actividad integradora. Una vez que ya terminamos de realizar el llenado de la tabla, nos vamos al punto número 2, que nos indica que con base a la información que ha revisado acerca del modelo educativo de Prepa en Línea SER, registran el espacio de bachillerato lo que se solicita en cada fila. Traten de abarcar en su respuesta las respuestas precisamente de las preguntas detonantes de cada uno de los rubros. Y por último, en el punto número 3, con base a la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve de 4 a 8 renglones cada una de las preguntas. ¿Qué diferencia encuentras entre tu experiencia educativa previa, o sea, de la primaria y la secundaria, a la que estás viviendo actualmente en Prepa Línea C? ¿Cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Aquí en este recuadro deben de poner su respuesta, ¿sí?, con la extensión solicitada. Eso es todo en cuanto a la actividad integradora número 5. Una vez que la hayan terminado, les sugiero que revisen la rúbrica para que estén seguros de su evaluación. Los invito a que revisen todos los recursos de la plataforma, por ejemplo, modelo educativo, estructura del mapa curricular, cómo aprender el estudiante de prepa en línea, qué funciona y qué no, y criterios de evaluación. Estos son algunos recursos muy importantes que ustedes deben de revisar para la realización de esta tarea. ¿Quién y cómo me calificará? Bueno, ese es algo muy importante que ustedes deben de revisar. Recuerden que todo está marcado por una rúbrica de evaluación, a donde hay criterios que nosotros tomamos en cuenta, como es su participación en los foros y demás. Eso es en cuanto a quién y cómo me calificará. La estructura del mapa curricular, aquí es lo que les hablaba hace un momento de los 23 módulos y un curso propedéutico, el cual ustedes en este momento están realizando. El modelo educativo en Prepa en Línea SER. Bueno, este pequeño video tutorial es con el fin de agilizar un poco la entrega de su actividad integradora número 5. No olviden que en cuanto más rápido envíen su tarea a la plataforma, pues van a tener el tiempo para disfrutar con su familia los fines de semana. Los invito a que realicen adecuadamente su tarea, revisen su rúbrica de evaluación, y eso es todo en cuanto a la participación de una servidora. Vamos a ver los pormenores y características más ampliamente en la sesión síncrona. Muchas gracias y estoy para servirles.